Esto... Vale, creo que no estamos todavía. Sí, yo creo que sí. A ver. Vale. Estoy tratando de ver si ya estamos. Y vale, sí, ya estamos por acá. Listo, porque acá estoy mirando que todo esté bien. ¿Se escucha bien el audio? Yo te escucho bien, yo no sé si No, ellos te escuchan bien. no lo sé, no lo sé. El tema es que me compré por si acaso un micrófono nuevo porque dije, joder, es que llevo revisando mis videos y la calidad del audio y de video estaba terrible. Dije, bueno, por lo menos la calidad de audio que mejore. Ya si la de video no se puede arreglar, ya Vale, será vale. lo que No, se no, pueda. yo te escucho bien. Pues estoy muy contento de haber regresado a YouTube después de... A ver, yo aquí hice parte de videos estando acá en España. Hice un cursito de React Query y también estaba empezando a hacer un curso de React desde cero porque me hacía ilusión tener algo de este contenido. Pero bueno, no tuve el resultado esperado. O sea, después Con, de tanto tiempo en Cuba sin publicar nada, regresé, publiqué 4 videos y me volví a ir. Ya, eso fue penalización absoluta para mí. ya, Ha hay que sido ser más terrible. constante. Hay que ser más constante. Hay que ser más constante. Vale, no sé cuántas personas tenemos ahora mismo. Solo uno o dos. Ahora se va a pasar Héctor a saludarte. Ah, se va a pasar. Dile que sí. Dile que venga, que ese. Mira, te digo una cosa. Le dejé un mensaje cuando era Twitter, le dejé un mensaje, mira, del tiempo que hace. Le dejé un mensaje de, oye, ¿cuándo nos vamos a sentar tú y yo a conversar? Porque quedamos pendientes de hacer algo juntos. Y sabes, y sabes qué, no me contestó. Me dejó ahí Héctor no te contestó. No No, me me lo puedo dejó creer. gosteado, me dejó gosteado. Mira, mira, lo tengo la prueba aquí. Es que, es más, le escribí hace unos días y sigo, a ver, ¿dónde está la conversación Donny con... dice que Héctor de León no le contestó. Esto es una No, primicia. me Yo le voy a enviar dejó... un audio ahora. Así, Héctor, Donny necesita hablar contigo. Mira, mira, lo tengo. Ay, qué mierda, no se ve, no se No, ve no se ve, aquí, no no. se ve aquí. Y le digo, nada, que le dije que ya casi tengo. Esto fue, joder, diciembre 17 de 2020. Ojo, ojo. Y le mandé, hola, me estaba preguntando si el 24 de la tarde podríamos hacer el live. Ya casi tengo el documento del programa. Me gustaría, por favor, Espera. Espera Ajá. un segundo. Le Perdón que estoy te leyendo interrumpa. los tweets, ¿eh? Le estoy leyendo Espera un los tweets. segundo. Sí. Espera. En diciembre del 20. Del 20, 17 de diciembre del 2020. Hace Vale, pero tú le dijiste que el día 24 de diciembre hacer un live. No, espérate. Si algo de esto, no me acuerdo. Esto era una Muy locura. mal, pero es que Muy un mal. 24 es para Sí, comer, pero, beber y estar coño, con la familia. coño, es que no me respondió ni en enero ni en febrero del año que sigue. O sea, estamos en... yo entiendo que no me ha contestado, pero, joder, me dejó en visto durante 4 años. Muy mal, Héctor. Dice, no me dijo, uy, es fiesta, loco, el 24, pero dije, dame una fecha entonces, dice, mañana te paso que el 23 salgo de vacaciones. Buah, y se fue a vacaciones hasta el Jamás. 2024. Le Muy dejé mal, un OK Héctor. y vale. A ver, entendí. Claro, es que eran otros tiempos. Estando en Cuba ya no tenía mucho que festejar. Y yo, honestamente, con todo lo de la pandemia, yo por lo menos estaba bastante mal con eso. Vale. No, pero Héctor seguro que viene. Estoy seguro. Segurísimo, ¿eh? Sí. Bueno, Héctor mira, es muy buena persona. si quieres podemos ir empezando y la gente que se vaya uniendo y si no, esto se queda grabado y por mí, honestamente, yo me quedo contento. Esto lo estoy Dale haciendo para allá. porque quiero y no porque al final por el público, que viene el público contra y sería genial porque o sea, el debatir sería muy interesante, ¿no? Dale. Pero bueno, podemos empezar. Pues nada, para los que estén acá viendo este directo, acá tengo el honor de recibir una vez más en mi canal, con mejor calidad por mi parte, ya finalmente, estando aquí en España,
se nos une hoy Besael Pérez, el creador del canal Dominicode, que lleva ya bastante tiempo promocionando y enseñando muchísimo acerca de Angular, entre otros temas. Y creo que justo ahora eres uno de los canales más importantes, por lo menos habla hispana, en lo que a Angular se refiere, por lo menos, diría yo, por lo menos. Hay otros cuantos, está el de Nico Bytes y hay otros cuantos, pero que yo conozca que tenga contenido sobre Angular directamente, yo creo que el tuyo es uno de los que más contenido tiene ahora mismo. Sí, porque tampoco... Buenas tardes a todos, ¿eh? Sí, porque tampoco hay muchos canales de Angular en habla hispana, la verdad. Pero bueno, ahí estamos, sí. Pero claro, yo creo que es importante. Se le ha hecho bastante hate a Angular antes del update de la versión 17. Tenía como que estaba un poco como rechazado y ahora intentaron hacerle como un renacer. Pero creo que en España todavía hay mucha oportunidad con Angular, sobre todo. Hay más con React, pero bueno, A hay ver, algo, sí, hay pero algo. sí hay, sí hay. Tal vez, incluso desde hace un año yo creo que sí. Pero bueno, vamos a empezar con las preguntas que tenía para ti hoy. Dale. Me gustaría que me contaras un poco del estado actual de tu canal Dominicode y proyectos en los que estés trabajando en este momento, si es posible que des algún avance al respecto. Pues básicamente lo que estamos haciendo es para final de año, en principio vamos a lanzar un curso en Udemy, tenemos que pasar sí o sí por Udemy. Es la opción que yo creo que puede llegar a más personas ahora mismo. Obviamente no, como creador de contenido, Udemy no nos da el beneficio económico que quizás un creador de contenido merece, pero ahora mismo yo creo que es donde están las personas y principalmente para final de año, yo espero que sobre octubre más o menos, tengamos un curso. Luego, también espero que principio del próximo año, 2025, tengamos el segundo curso también publicado en Udemy y ya luego a partir de ahí, según vayan desarrollándose las cosas, pues veremos qué hacemos, a dónde pivotamos y demás. Pero principalmente es eso, lanzar dos cursos, es en lo que estoy trabajando ahora mismo y también le estoy dando mucho cariño a Twitch en este momento, que me parece una plataforma adecuada para crear contenido así de manera desenfadada, ¿no? Yo enciendo la cámara, me pongo ahí ahora lo que estamos trabajando es, por ejemplo, con testing unitario en Angular y es en lo que estoy, me siento cómodo, me puedo levantar a buscar agua, a buscar una manzana, voy a la nevera, voy al baño y como que Twitch tiene esa informalidad que me gusta mucho. Sí, Capricito, eso sí, me enteré justo ahora, o sea, cuando estábamos hablando al principio, después me tienes que dejar el canal, o sea, el link de Twitch para ponerlo también en la descripción del video. Y los que estén interesados, ahí sería como más contenido general o... Vale. Ahí, durante el mes de agosto, que es realmente yo creo que a finales o a mediados de julio fue cuando retomé Twitch. Lo que estamos haciendo ahora durante todo el mes de agosto es hablar de testing principalmente. Hemos acabado de hacer testing en una aplicación que creamos. Bueno, realmente empezamos haciendo una actualización de Angular 13 hasta Angular 18. Cuando acabamos de eso, pasamos a hacer testing. Y ahora que acabamos de hacer todo tipo de testing en Angular, unitario con Jasmine y Karma, la comunidad ha decidido que creemos una aplicación. Y lo que estoy pensando es crear una aplicación con la ayuda de las personas, con un backend hecho en Go, dockerizando esa aplicación, tanto front como back, Postgres en la base de datos, Angular, Jest para los test unitarios y Tailwind para los estilos. Y es lo que estamos organizando. Tenemos el stack tecnológico. Ahora nos falta qué vamos a hacer. Tengo varias opciones sobre la mesa, pero yo creo que eso lo vamos a empezar en septiembre realmente. Ahora, a partir del próximo martes, vamos a hablar de NGRX, el State Management, para trabajar en Angular, pero eso lo acabamos en 2 o 3 sesiones. Vale, esto sí sería, ya aquí estás trabajando con las versiones más recientes, ¿no? Siempre. Sí, Vale. sí, sí. Siempre trabajamos con la versión más reciente, que yo sé que por un lado no es realista, porque cuando tú vas a un proyecto y te encuentras con Angular, pues normalmente te encuentras con versiones 13, 14, y si eres muy, 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 muy bienaventurado, te encontrarás la 15, pero realmente yo trato de llevar las últimas versiones. Vale. Sí, esto parte también un poco de la pregunta que deja Joan, que es, si quiero empezar un proyecto hoy con Angular, ¿qué versión sería buena? Si es un proyecto
personal, Joan, yo te recomiendo que empieces siempre, siempre, siempre con la LTS, que es la versión, digamos, que está probada y testada, que en producción te va a funcionar y tiene las últimas actualizaciones de seguridad. Y ahora mismo es la versión 17. La última versión de Angular publicada es la 18.2, pero si tú vas a empezar un proyecto con la 17 te va bien. De hecho, la diferencia entre las dos versiones no es tanta, con lo cual estaría bien la 17. Sí, yo creo que, a ver, quiero enfatizar que el tema testing es una cosa bien importante. Honestamente, muchas veces se deja de lado, sobre todo por temas de tiempo y a veces no se prioriza para nada. O sea, los unit testing muchas veces no se priorizan. Y para mí, Angular también tiene su forma de hacer testing, porque, por ejemplo, Jasmine y Karma son dos librerías que siempre he visto que están ligados bastante a lo que es Angular. Antes era, también hay otra que era Mocha o algo así, y Shai o Sí, algo así, era otra opción de Angular sí, para hacer testing. sí. Vale, pues por ahí un poco me alegra mucho que tengas proyectos para este cierre de año, que la verdad que eso siempre es muy importante. Y bueno, aquí viene la otra pregunta. Según tu criterio, ¿cuál es el estado del mercado laboral en este periodo post-pandemia? O sea, hemos pasado pre-pandemia, durante la pandemia hubo un hype bien grande de ofertas laborales, las personas están en su casa y muchos quisieron aprender a desarrollar, pero ¿qué está pasando ahora desde tu punto de vista? Pues te diré que obviamente esto va a depender del país y la ciudad en la que te encuentres, pero ahora mismo quizás si están por Twitter o por LinkedIn, verán que hay como ciertas quejas de que el mercado está cambiando, de que no hay muchas ofertas realmente. Y yo creo que es un conjunto de situaciones que se están dando y eso ocurre, y eso hace, perdón, que el mercado no esté como muy, muy, muy 100%. Por ejemplo, en España, durante el mes de agosto, es un mes totalmente inhábil, es un mes donde yo no entiendo cómo prácticamente el país se paraliza 100%. Con lo cual, ofertas no hay ahora mismo. El que intente buscar un trabajo en agosto no se va a encontrar porque si no está de vacaciones el de recursos humanos o la de recursos humanos, está de vacaciones el líder técnico, está de vacaciones el manager que tiene que firmar las contrataciones, está de vacaciones el que tiene que hacer los presupuestos. Hay un sinnúmero de casos donde tú dices, uy, hay crisis en el sector. Yo no creo que haya crisis. Lo que ocurre es que si sumamos que la inteligencia artificial ha llegado y eso, aunque lo intentemos negar, hace que si tú necesitas 5 developers, ahora posiblemente el mismo trabajo lo saques con 4, lo saques con 3, que las grandes empresas han despedido un montón de personas también. Entonces, todo eso se va sumando y parece que estamos peor de lo que estamos, pero yo creo que estamos en este sector, hablo de España, que es el sector donde yo más conozco, estamos bien, hay muchas ofertas. Riyadh tiene la batuta en cuanto al front en España, principalmente. Y nada, yo creo que hay trabajos, hay oportunidades. Lo único que ahora quizás te tenga que preparar un poco más. Más complicado para los juniors, lo reconozco, pero poco se habla, como diría un amigo, de que los seniors también tienen ciertas dificultades ahora o tendrán más dificultades porque la inteligencia artificial va a hacer que tú tengas que estar más preparado o preparada para ciertas opciones. Sí, y con respecto a eso mismo, bueno, yo mismo lo valido en el sentido de que yo en julio del año pasado y honestamente llegué a un pueblo y encima los pueblos son mucho más, son herméticamente cerrados en el tema de vacaciones y debo decir que encontrar trabajo al inicio, pues imposible, imposible, imposible y más que llegué a un pueblito de Valencia que encima solo se habla valenciano, así que no tengo mucho para decir. Tuve que esperar literal hasta septiembre para poder conseguir un trabajo, así que por esa parte sí entiendo ese punto de vista. Y claro, también yo vengo, por ejemplo, en el lado izquierdo del mundo, como digo yo, lo que es América Latina, Estados Unidos, todos estos países, realmente el mercado laboral se mueve bastante. Sí. Sí es cierto también que hubo muchos despidos en muchísimas empresas, no solo en grandes empresas, hubo un montón de despidos y eso causó bastante temor en gran parte de la comunidad.
Porque Sí, pero- empezó también un poco el hype de, también con esto de la inteligencia artificial, de que los desarrolladores van a perder sus trabajos y tal, que eso creo que afectó bastante la forma de las personas que no conocen. sí, pero, por ejemplo, no sé, Microsoft, Amazon, han despedido un montón de ingenieros, pero realmente esos ingenieros no son competencia tuya ni mía. Realmente, hay que ser Claro, realistas. Esas también, personas tienen unos skills que la empresa donde tú trabajas, la empresa donde yo trabajo, no necesita ese tipo de ingenieros, ¿no? De software. Si bien es cierto de que obviamente mientras más programadores hay, pues obviamente las opciones son las que son y hay menos probabilidades. Pero yo creo que ha habido un alarmismo también. Facebook, el propio Facebook que despidió un montón de personas, era porque había sobrecontratado, no porque el software haya muerto y ya se haya inflado lo que es la burbuja, entre comillas, de contratar programadores. vale. Pues partiendo de esto, viene la otra pregunta, que esta creo que tiende a ser un poco polémica, y es si los bootcamps son una solución o no a día de hoy. Si lo ves como una solución o no, o Mm, un problema. yo lo siento, pero desde mi punto de vista, los bootcamp sencillamente son un problema y me trataré de explicar a ver si me entienden. Um, los bootcamp, principalmente, el primer problema que tienen es que empiezan ofreciendo o prometiendo cosas que no pueden cumplir 100%, que es que cuando tú acabes de ese bootcamp, saldrás de ahí a trabajar en una empresa como desarrollador o desarrolladora, etc, etc, etc. Estas personas normalmente, hablo de mercado de España, que es el que yo conozco, están pagando entre 7 y 6.500 euros por un bootcamp, por 6 meses. Obviamente, muchas de estas personas no tienen el dinero ahí guardado, sino de que toman un crédito, le piden dinero a sus padres, le piden dinero a su pareja, etcétera, etcétera. Porque creen que lo van a recuperar. Pero yo, que he tenido la suerte de conocer muchísimas personas de Bootcamp, sé que han hecho un sacrificio para pagarlos, les han ofrecido muchas cosas, no uno ni dos empresas de bootcamp, sino prácticamente todas ofrecen lo mismo, de que no, nosotros tenemos una bolsa de trabajo, de empleos, que cuando tú acabes vas a trabajar. No es tan fácil entrar y empezar en ese sector, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan que desde el día uno tú empieces a ser productivo. Y obviamente una persona que inicie, pues le cuesta mucho, pero es mucho más fácil, en tu caso, si tú empiezas en una empresa, que tú empieces a ser productivo antes que una persona que acaba de salir de un bootcamp, que quizás era médico o era abogada o era camarero y vengas a un bootcamp. Le cuesta más porque como todo sector, pues tiene su jerga, pues tiene sus mañas y que tienes que ir acostumbrándote. Entonces yo creo que los bootcamp ahora mismo están creando una falsa realidad que me molesta muchísimo a mí y a veces no suelo hablar de esto porque no me quiero meter en problemas, no quiero que ellos crean que yo simplemente trato de hablar mal de ellos porque Claro, quiero ese nicho, porque yo publico un curso de venta, etcétera, etcétera. Por eso yo trato de aislarme y seguir creando mi contenido en YouTube. A veces, de hecho, hace ya casi desde 2014 creo que no publicamos un curso de pago en Udemy. Imagínate, ya ves tú lo que me interesa a mí ese nicho, pero es algo que yo desde mi punto de vista creo que deberían ser un poquito más honestos y decir que la realidad, vamos. claro. A mí honestamente, de las cosas que me preocupan bastante con respecto a esto, es los anuncios constantes que salen, sobre todo en plataformas como YouTube. Uh -huh. Lo digo desde mi punto de vista, no voy a mencionar nombres de nada porque realmente muchas personas saben ya, o sea, qué buscan o cuáles pueden ser dañinos, o salen muchas noticias también con respecto a esto, ¿no? Pero esto es algo que mayormente he visto acá antes de llegar aquí a España, ¿no? A este asunto. Sobre todo el tema de estos bootcamps que promueven 0% de tasa de paro y salarios de 3.000 euros al mes, después de tan solo 9 meses estudiando con ellos, ¿no? Me he encontrado con ese tipo de anuncios. Y la verdad lo veo bastante dañino desde el punto de vista de que le estás vendiendo una ilusión a esta persona que te va a pagar a saber cuánto. E incluso hay algunos que no te piden que pagues.
directamente, sino que te ponen una deuda luego a posteriori cuando consigas el trabajo, que eso creo que también es otra cosa que es bastante peligrosa, porque creo que he visto buscan que piden el 15% de tu salario luego, ¿no? Creo que he visto cosas así también, que Sí. no estoy muy al tanto de eso, pero creo que sí, que hay algunos que piden como un porcentaje de tu salario luego que consigas el trabajo. Hay distintas modalidades, sí. Pero de hecho, ese modelo que yo lo conocí en Estados Unidos hace, no sé, 4 o 5 años, de que te conseguimos el trabajo y luego tú nos vas pagando según vayas cobrando. Aquí yo no sé cuán legal sea y no sé cuánto funcione, pero insisto, no me quiero meter más ahí como que yo lo único que sí puedo decir aquí para esa persona que nos esté viendo ahora o luego, si usted quiere normalmente pivotar, porque la gran mayoría de personas que hacen un bootcamp vienen de otros sectores, pues trate de hacer una mentoría, de hablar con alguien que esté en el sector, etcétera, etcétera. Infórmese primero. Hoy en día con Twitter y las redes sociales es muy fácil hablar contigo, enviarme un DM a mí, un DM a Midudef, un DM a Héctor de León y trate de informarse sobre la realidad del sector. Sí, sí, honestamente, yo te digo, vengo de un país donde ese tipo de cosas no ocurren. O sea, en Cuba o vas a la universidad o no vas. No hay un punto medio de, no hay FPs, no hay como, puedo estudiar a mi ritmo y tal porque no tienes acceso a pagar ciertas cosas, ¿no? Entonces eso es un poco más complicado. Pero acá, como he visto que hay más opciones, también he visto que el mercado se abre para que aparezcan este tipo de oportunidades un poco peligrosas también. Ahora, vamos al otro extremo, porque hablamos del tema bootcamp, pero está el otro extremo. Y sería, en términos de formación, ¿crees que la educación formal está cumpliendo con las demandas actuales del mercado tecnológico? Y ahí está hablando de universidades, FP, este tipo de cosas. ¿O deberían cambiar su enfoque? No, no están cumpliendo, pero también hay que entender, primero, que la universidad no te tiene que enseñar ni Angular, ni React, ni Vue, ni Java, ni Python, la universidad no está para eso. La universidad está para enseñarte a pensar, para enseñarte a solucionar problemas, centrándonos en el mundo del desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la universidad no tiene, hay personas que dicen, no, es que yo salí de la universidad y no sabía programar o no sabía, no, si es que directamente quizás enseñarte a programar, sí, dependiendo, ¿no? A través del algoritmo y demás, pseudocódigo, pero la universidad no está para enseñarte a hacer un frontend, para enseñarte a hacer un backend y ese tipo de cosas. Por otro lado, es totalmente entendible de que las instituciones como las universidades, estén un poco detrás porque obviamente su responsabilidad es muy grande y no pueden empezar a enseñar. Imagínate que las universidades enseñaran tecnologías por moda o por hype. Hoy está de moda jQuery, enseñamos jQuery. Ah, jQuery murió, cambiamos. No, entonces la universidad está para otra cosa y no están al día, digamos, por eso, pero yo lo entiendo también. Y cada quien tiene que tener la responsabilidad, cada estudiante, de actualizarse. Sí, eso. A ver, yo también saqué este tema porque, a ver, yo pasé por la universidad estando en Cuba. Y en el primer año, que creo que se usaba un plan también de acá, porque tiene mucha colaboración con universidades de España, ¿no? Y en primer año realmente lo que te enseñan es un poco de lógica de programación con C++ y hacer programas en consola, ¿no? Y ya en segundo empiezas como a trabajar aplicaciones desktop. Imagínate, aplicaciones desktop con Java, creo que eso fue 2014, 2015 que yo hice eso, que bueno, para su momento parecía la gran cosa, porque cuando tú dices, bueno, levantas una ventanita en tu PC y dices, joder, estás haciendo, te crees que estás haciendo montones de cosas, pero ya luego vas como avanzando y te vas dando cuenta de, no sé si realmente sé o estoy bien claro de lo que estoy haciendo y prácticamente hasta que no llegué a trabajar en una startup de Estados Unidos, me di cuenta que a pesar de todo el hype que me había creado yo mismo, del ego que me había creado yo mismo, me sentí junior cuando empecé a trabajar con una empresa. Es que es un choque bastante grande también. Pero es normal todo eso. Ujú. O sea, hoy en día agradezco muchísimo también que me han pasado esas cosas, honestamente. Vale, entonces, Besael, si tú pudieras ahora mismo decirle a tu yo del pasado, o sea, si pudieras estar con él frente a frente, primero,
¿qué verdades incómodas sobre tu profesión le dirías? Yo tengo una espinita clavada y creo que siempre lo digo y es eso, que es empieza a hacer testing ya. Es lo que yo me diría al Besael del no sé qué año, de hace muchos años atrás, empieza a hacer testing, porque el testing no solamente te da tranquilidad cuando tú desarrollas una nueva feature, sino que también en cuanto a tu perfil como desarrollador, como programador o programadora, lo hace crecer bastante. Entonces, cuando tú controlas realmente de testing, y no estoy hablando ahora mismo solamente de testing unitario, pues eso para mí marca un antes y un después. Eso en mi caso, que de vez en cuando tengo que hacer entrevistas para personas que vienen o a nuestro equipo o vienen a mi empresa, eso sí que puede hacer que la balanza se vaya para un lado o para otro. Si la persona controla de testing y entiende realmente de testing, no es hacer un testing unitario o un end-to-end o una integración, no, así por así, no. Es entender realmente lo importante que es el testing y, y no es tan difícil como nosotros creemos. Eso es lo único que yo me diría a mi yo del pasado. Vale. Yo ahí, honestamente, añadiría también que esto es algo, o sea, que lo que estás a punto de hacer es para rato. O sea, no es una carrera de fondo, honestamente. Y creo que eso es algo que muchas personas no logran entender, ¿no? Porque empiezan por la programación, porque, bueno, mucha gente que yo conozco empezó a programación porque le gustaba jugar en la computadora. O simplemente vieron que era una carrera que daba mucha plata y se metieron ahí por ese motivo. Creo que uno tiene que encontrar también su motivación dentro de lo que está haciendo, ¿no? Creo que también eso es importante, encontrar una motivación un poco que te ayude a continuar, porque esto es algo que uno va a tener que seguir haciendo durante muchos años. Y hay veces que programar ya aburrir un poco. Por lo menos de la forma en la que yo veo, hay veces que programar puede aburrir un poco. Pero sí, pero también puede aburrir ser abogado y tener que leerse casos ahí súper espeluznantes, ver personas ahí enfermas, niños o adultos siendo médico, enfermera. También, yo creo que nada es muy interesante siempre. Cada uno saca como esa inspiración o esa motivación de distintos lugares. Hay algunas personas que están y trabajan solamente por el dinero. Yo conozco personas súper, súper, súper brillantes en la promoción y cuando su jornada laboral acaba, cierran el portátil y no tocan ese portátil hasta que vuelvan a iniciar el lunes otra vez y son buenísimos. Hay otras personas que se pasan el fin de semana estudiando. Yo creo que cada uno encuentra como esa inspiración o esa motivación en distintos puntos, pero yo creo que hay altas y bajas en todas las profesiones. Para eso es un buen punto de vista. Honestamente, no lo había visto así. Pero bueno, tienes tu punto válido con eso. Te lo compro. Vale, entonces, en tu opinión, ¿qué habilidades técnicas y blandas deberían priorizar los nuevos desarrolladores para mantenerse competitivos en este mercado actual? Técnicas, pues quizás el dominio de distintas tecnologías. Si ya tú sabes, imagínate que tú eres un front de 7 u 8 años, pues agregar alguna tecnología de backend no te vendrá mal para mejorar tu perfil. Um, Como hablaba antes, testing, pero incluso antes de tecnologías, framework o bibliotecas, pues obviamente las bases, ¿no? El entendimiento realmente de cómo escribir código limpio, de cómo solucionar problemas, te va a valer para cualquier lenguaje de programación o framework, te va a valer para back, front, entender realmente conceptos básicos. Si eres un front, oye, ¿cómo funciona el navegador realmente? Ah, ok, funciona de esa manera. Entonces, da igual que tú hagas React, Angular o Vue, tú vas a entender muchas cosas. Y en cuanto a habilidades blandas, pues quizás la comunicación, esa comunicación efectiva es muy, muy importante, saber comunicar y principalmente que te entiendan, es hacerte entender. Oye, esa persona cuando habla, yo le entiendo perfectamente. Entonces, de esa manera, como yo te entiendo perfectamente, sé cuáles son tus necesidades y puedo reaccionar en base a eso, ¿no? Ok, tienes ciertas necesidades que nosotros podemos cubrir de esta manera. Entonces, eso es muy importante.
cuando te comunicas, porque nosotros no hablamos siempre con máquinas, tenemos que hablar pues con el Scrum Master, con el Product Owner, etcétera, etcétera. Entonces, una comunicación efectiva para mí es sumamente importante y le agregaría un pensamiento totalmente crítico. No te creas nada de lo que te dicen. Si viene el senior y te dice, no, hazlo así, pues investiga por qué o pregúntale, ok, pero ¿cuáles son las ventajas? Con educación y con todo eso, porque claro, quizás una persona que esté empezando ahora tenga miedo de cuestionar a su jefe, a su líder, al senior, pero cuestionarse absolutamente todo. Vale, sí, yo intento, sobre todo cada vez que empiezo un trabajo o me estoy uniendo a un equipo, por lo menos yo trato también un poco de eliminar etiquetas, ¿no? Porque ser senior o junior es súper relativo, súper Sí, relativo. Porque tú puedes ser un senior, o sea, por ejemplo, en tu caso, tú puedes ser un senior en Angular, pero de repente te mueves a otra tecnología. Tal vez mañana te mueves a un equipo que desarrolle en plataformas móviles con Kotlin y tal vez seas un junior en ese ámbito, aunque te puedas adaptar más claro. rápidamente, pero arrancarías prácticamente como un junior en ese sentido. Sí, Por eso, por esa parte creo que yo lo intento llevar todos los días porque he visto también que hay mucho etiquetado interno a veces dentro de las empresas con el tema de, oye, fulano es como el principal engineer, ciclano es no sé quién, y entonces hay veces que se crea ese tipo de ambiente también de mucho ego. sí. Pues, vale, entonces, aquí hay una que sí me interesa mucho, o sea, solo por curiosidad, ¿no? ¿Qué hubiera sido si no te hubieras dedicado al mundo del software? Quizás abogado. No lo tengo. Ay, espera, que esto se fue. Sí, Perdón. Creo que abogado, quizás. Sí, abogado creo que sí. probablemente. Sí. Es que claro, aquí tengo muchas preguntas random acá, porque si ves que hay algunas que lo enlazan, pero es porque me he ido haciendo un listado de preguntas que creo que serían interesantes, ¿no? Entonces, vale. ¿Y cuál ha sido, esto no tiene que ver con lo anterior, pero bueno, cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado en Dominicode y cómo lograste superarlo? Pues yo creo que esto, tú estarás de acuerdo conmigo, el mayor reto que se enfrenta una persona que crea contenido es ser constante. Ser constante, olvidarte de números, olvidarte de followers, olvidarte de subs y ser constante. Eso es lo que más me ha costado. Reconozco que realmente yo creo que si lo vemos, son 5 años y medio más o menos creando contenido ya. Si lo vemos en un global, pues podemos decir que mi media es bastante buena, pero yo, por ejemplo, hace 1 año y medio estuve fuera 7, 8 meses, porque no me nacía sentarme, encender la cámara y hacer nada. No sentía esa motivación y bueno, me dedicaba mi tiempo a hacer otras cosas. Estaba haciendo otras cosas. De vez en cuando grababa así muy esporádicamente, hacía un live, hablaba con las personas, pero estaba, digamos que desmotivado por muchas razones, porque aunque ustedes no lo crean, nosotros somos personas normales, con problemas, personas con preocupaciones y esto es un extra que uno hace por varias razones, ¿no? Hay personas que lo hacen porque les gusta compartir lo que saben, hay otras personas que es una especie de hobby, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo estuve fuera ese tiempo, pero ha sido la única vez. Después, siempre, pues gracias a Dios yo he tenido pues el apoyo por un lado de mi familia, el apoyo de mi compañera sentimental, que eso es muy importante también. Cuando tu compañera entiende lo que tú haces, pues y más estando de este lado del mundo, pues hay días donde yo tenía que conectarme bueno, con null pointers, yo me despertaba a las 3 4 de la mañana, algo así, para conectarme a un live, pero yo me sentía bien, yo me Claro. sentía súper bien cuando hacía eso los viernes, pero eso obviamente tu compañero o compañera lo tiene que entender y eso es importante, ¿no? Cuando tú tienes esa pieza que te ayuda y te apoya y no te desequilibra mentalmente, pues es mucho más fácil lograr objetivos. Bueno, yo te digo, yo comencé YouTube porque, o sea, la que es mi esposa hoy en día, y que no sé si estará viendo el directo, probablemente sí, y ella me dijo, oye, hazlo, porque yo tenía mi duda. Yo no quería realmente, a ver, yo comencé esto de YouTube por varias razones, ¿no? Primero en la universidad, cuando estaba haciendo la tesis, hice algunos videos como explicativos de qué iba la tesis y tal.
y me gustó lo que estaba haciendo, ¿sabes? Ponerme delante de una cámara y explicar de qué iba lo que estaba haciendo en el software. Y me dije, bueno, y tal vez qué pasaría si abro un canal de YouTube y pruebo a ver, ¿no? Pero lo abrí sin tener la menor idea de lo que estaba haciendo. Ujú, No tenía ni la más mínima idea. Y fue también un poquito gracias a la ayuda que tuve en Twitter cuando empecé, que muchas personas como que empezaron ahí a congregarse, también vino la pandemia y hubo mucho contenido. Ya llevo también como 5 años creando contenido, aunque he tenido mis altos y mis bajos, he pasado como 5 años acá con el canal. Tal vez el objetivo inicial que tenía, que era lograr abrir una comunidad más grande, no se consiguió, pero bueno, he tenido varios proyectos intermedios y la verdad es que también he pasado por varias etapas y honestamente sí, la, esa persistencia de seguir y la constancia de crear a pesar de todo eso siempre creo que es importante. sí. Vale, esta otra y viene un poco ligada a la pregunta anterior y es ¿qué te motiva a seguir innovando y creciendo en el mundo del desarrollo del software? Pues yo me quiero jubilar pronto, con lo cual eso es lo único. Mi única motivación actualmente es jubilarme, no esperar a los 70 o los 72, que yo no sé ni qué cantidad de años se necesitan. Yo quiero jubilarme pronto y por eso me motivo, por eso cada día me despierto pronto para tratar de llegar a esa meta bien, porque a veces nosotros invertimos mucho tiempo trabajando, esforzándonos y cuando la vida es un asunto que es fácil por un lado, pero luego tú necesitas de ciertas combinaciones en ciertos momentos de tu vida para que sea fácil, si no es difícil. Y esto parece un Ujú, trabalengua, pero no. Entonces, si yo quiero realmente como vivir una vida plena y disfrutar de los míos y etcétera, 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 pues yo creo que cuando tú tienes 70 y tantos años que te jubilas, ¿no? Si haces todo el proceso que estos políticos quieren, pues con 70 años tú no puedes disfrutar de tus nietos, tú no puedes disfrutar de tus sobrinos, tú no puedes disfrutar de tus hijos, tú no puedes irte de viaje 12 horas en un avión y directamente cuando llegues a ese país o a esa ciudad, empezar a recorrer la ciudad, a comer cosas, porque igual te sienta mal, tienes que comer pronto, todo ese tipo de cosas, yo lo quiero hacer pronto en mi vida, no quiero llegar a claro, 70 años y no, ya cuando yo tenga 70, 70 y tantos, que igual tal y como está todo, llegaremos relativamente jóvenes, pero yo quiero ya estar, ahí ya quiero estar tranquilo, en mi casa, con un libro, escuchando la radio y ya relajado. No quiero hacer cosas de que ahora las personas esperan a jubilarse para, uy, quiero conocer esta ciudad, quiero ir a Estados Unidos, quiero, no, no, yo eso lo quiero hacer pronto y como marcar esos check y a otra cosa, porque no quiero esperar a ese momento, porque creo que la energía la tienes antes, no con claro. 75 años. Joder, y creo que es súper válido. Honestamente, el primer check que yo conseguí fue el lograr salir de Cuba. Creo que fue el primer check importante. Y ahora yo todavía estoy en la parte no estoy ni pensando en la parte de jubilarme aún, pero por lo menos desbloqueé el primer check, que es poder Sí, sentarme en la casa y poder comerme una comida rica en la mesa, preocuparme únicamente, joder, es que Joan, si todavía está en el live, no me dejará mentir, los apagones eran insufribles, honestamente. Ya cuando cambia un poquito el estatus, hay una cosa interesante que me he dado cuenta acá estando en España, y es que, claro, como los españoles han vivido toda su vida acá, muchos se quejan del estatus social y la vida que llevan en España. Mira, sí, yo pobre que siguen los apagones. Entonces, claro, y muchas personas se quejan del estatus con el que viven ahora mismo, pero tal vez no se dan cuenta de que hay otras personas, y entiendo que no haya sido su realidad, ¿no? Pero muchas personas que teníamos menos antes, eh, con un poquito de mejorar la calidad de vida, realmente le hace un cambio. Y te digo, yo también quisiera, antes de los 70 poder llegar a retirarme y poder disfrutar un poco. La verdad, es que uno se lo merece también, porque este tipo de claro. trabajos también es súper desgastante. Aunque no lo parezca, muchas personas creen que esto no es desgastante, pero sí lo es. Sí, es muy, muy cansado ser programador. Pero también
realmente, otra cosa que lo tengo súper claro, que no voy a llegar a hacer, es intentar llegar a ser rico, millonario para retirarme. No, no, no. Yo lo tengo muy claro. Yo necesito poco y sé que necesitaré menos cuando esté aún mayor. Y lo importante es valorar realmente lo poco o lo mucho que tengas, saber valorarlo. Y como dije antes, la vida es como etapas, ¿no? Y si tú logras como cuadrar bien ciertas situaciones, pues será mejor para ti. Entonces, como tengo pensado no necesitar mucho y no darme grandes lujos, con lo cual yo estaré tranquilo, porque a veces no valoramos lo que tenemos, en lo que tú has dicho, de los españoles se han criado, pues que no se va el agua, no se va la luz, Ujú. etcétera, 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 y ellos es algo normal, yo lo entiendo también. Estás acostumbrado, de hecho, yo que estoy aquí, pues muchos años, pues ya me he acostumbrado a ciertas cosas que cuando voy a República Dominicana no tengo y tengo que cambiar el chip y decir, ok, estoy en otro lugar y Claro. no es así. O sea, es gracioso porque cuando llegué aquí, yo donde primero pisé de tierra fue en Madrid, y nos quedamos un mes allá. Y un día el metro se demoraba 10 minutos. Y yo le digo con la, con la joda a mi esposa, oye, es que esto se está demorando mucho. Es que, a ver, el chiste es porque, claro, yo tal vez me entiende. El problema es que en Cuba tú te puedes sentar en una parada y tú no sabes cuándo va a pasar el bus. ¿Correcto? Tú, Sí, tú te sientas ahí y puedes estar 3 4 horas y literal lo único que vas a coger es fresco y en muchas ocasiones mosca. Entonces, realmente, claro, son cosas que uno vive aquí y ya te vas como españolizando, entre comillas, ¿no? sí. Pero son realidades también. Son realidades que uno tiene que vivir. Entonces, y, vale, tengo otra por acá que sí me parece muy interesante. ¿Cómo tú logras manejar tu equilibrio entre vida personal y esta parte profesional de crear contenido, tu trabajo? ¿Cómo logras hacer esto en tu día a día? Pues lo primero es que te tienes que organizar. Yo sin el calendar no soy persona y absolutamente todo está en el calendar para no quedar mal con nadie, ¿no? Segundo, lo que te decía antes, vuelvo al punto de la persona con la, si en caso de que no estés soltero, eh, si estás con pareja, pues sin lugar a dudas necesitas el apoyo de tu pareja 100% para que puedas sacar cosas, porque eh, hay quehaceres del hogar, por ejemplo, que tienes que fallar algún día porque, claro, tienes que atender quizás a una llamada, tienes que atender a un invitado, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? O reuniones que normalmente si tu pareja no lo entiende, pues es mucho más complicado. Aparte de eso también, no solamente es trabajar, no solamente es crear contenido, también hay que estudiar, y esto tú lo sabes, que bueno, todos los programadores lo sabrán, que hay que estudiar para ponerse al día, no te puedes quedar atrás, etcétera, etcétera. Si tú quieres estar ahí digamos, en ese top de los mejores programadores, pues tienes que mantenerte al día y no simplemente aprendiendo nuevas cosas, sino reforzando ciertos conocimientos. Ahora que entiendo esta parte, pues no sé, si estoy estudiando sobre algoritmia, por ejemplo, ¿no? Una vez que entiendes dos algoritmos, que si el binary search, que si sé el tree, pues el Big O Notation tiene más sentido ahora porque, ok, ahora entiendo qué mide el Big O Notation y todo eso es tiempo que aunque tú lo hayas aprendido hace muchos años, tienes que volver a eso y porque no lo usas a diario en tu empresa, ¿no? Claro. Quizás. Entonces, tienes que volver a implementarlo, a estudiar, etcétera, etcétera. Si la persona que está a tu lado no entiende esa parte, ese sacrificio, digamos, pues es mucho más complicado. Entonces, es organizarse, organización 100%, y luego tener la ayuda de las personas que te rodeen en ese momento. Da igual que sea pareja, que sea madre, hijo, padre, lo que sea. Te tienen que entender y ayudar también. Sí, sobre todo, a ver, yo digo, yo también en mi caso, aparte de YouTube y tal, me he mantenido durante mucho tiempo tratando de sacar side projects constantemente, porque aparte que me ayuda a mantenerme fresco, tiro la pedrada, a ver si sale Sí, algo, ¿no? Igual, claro. igual no se da, pero y lleva tiempo, sobre todo también si trabajas en colaborativo con otras personas. Yo en mi caso también tengo como un socio que trabaja conmigo, haciendo determinados proyectos, y conciliar también con el tiempo de la otra persona a veces se hace complicado. Hacer cosas en colaborativo es complicado y ahí no me dejarás mentir porque tú mismo has trabajado con otros creadores de contenido y es bastante complicado que todo el mundo
digamos, se coordine en su tiempo, concilie sus vidas personales para poder estar como en determinada hora sentados todos discutiendo determinado tema. Es Sí, bastante complejo, totalmente. honestamente. Entonces, vale. Y esta es la última que diría que es más carta de personas porque sí quiero tocar el tema de inteligencia artificial que lo tengo por acá y ya, o sea, tengo algunas más, pero tampoco quiero hacer el stream demasiado largo. Ok. ¿Y qué consideras que es lo más gratificante y lo más frustrante de tu trabajo? Lo más frustrante es tratar con personas, lamentablemente, y siento ser desagradable en mi comentario. Pero bueno, como cada hijo es hijo de su padre y de su madre, pues cada persona ve el mundo, ve ciertas situaciones de manera distinta. Y lo que menos me gusta es como realmente tú no te sientas a programar ahí 24/7 y haces lo tuyo y te vas, sino de que tienes que interactuar con otros equipos, tienes que hablar, tienes que coordinar. Y eso es lo que realmente menos me gusta, porque cada persona trata de sacar el máximo provecho para su equipo solamente, sin pensar en el beneficio general quizás. Eso es lo que menos me gusta. Y lo más gratificante es cuando tú haces alguna feature, cuando tú ves que esa aplicación en la que tú estás trabajando o has trabajado está en producción y afecta a millones de personas. Entonces, eso es como te sientes orgulloso. Yo recuerdo que hace varios años, 2012 más o menos, trabajé en un proyecto donde era una joyería y cuando lanzamos esa joyería que se hizo publicidad en televisión, yo me sentí súper, súper contento de ver que en esa aplicación web, en ese e-commerce que nosotros trabajamos, yo fui parte de ello y se anunciaba en la televisión obviamente fue un relanzamiento de una marca y se invirtió muchísimo dinero en publicidad, no solamente en televisión, sino en radio y obviamente en publicidad en internet. Y hubo picos durante un San Valentín de 500.000 de personas conectadas al mismo tiempo en esa aplicación. Oh, Y eso fue súper, súper, súper cool para mí. wow, eso está súper súper interesante. Sí. Honestamente, creo que todavía creo que todavía me falta un poco por ver un poco de ese tipo de cosas en mi experiencia, ¿no? Pero una de las cosas que yo, tal vez, claro, mucha gente lo sataniza de alguna manera, pero a mí de las cosas más gratificantes es que llegue el día 30 o el día 20 y tanto y que te paguen. Joder, yo creo que por lo menos a mí eso me tranquiliza bastante en ese sentido. Eso es importante, obviamente no Claro, voy a decir que no, pero es que cuando tú haces las cosas por dinero, es no, a decir, ver, obviamente que todos trabajamos por dinero porque tenemos que pagar las facturas, ¿no? Eso sí, pero llega un momento, principalmente cuando eres desarrollador y ya tienes muchos años en esto, de que, a ver, voy a decir esto con delicadeza que se me entienda. Te da igual cobrar cierta cantidad que un poquito más. Es decir, ya yo cubro mis necesidades y como claro, que eso, ok. Y ya como que lo que tú decías antes, ¿no? Yo me acostumbré a tener ciertos ingresos y a cubrir mis necesidades y no necesito más de ahí. Y yo he cambiado de trabajo ya cobrando menos incluso, pero cobrando menos de una cantidad significativa. Porque yo decía, bueno, ahora me interesa más enfocarme a otra cosa, aprender otras cosas, me da la oportunidad de llevar un equipo, quiero dirigir un equipo que no lo he hecho, 100%, etcétera, etcétera. Entonces, llega un momento donde eso como que le das menos importancia. mira, eso es un punto válido, ¿eh? Joder, sería interesante que, o sea, también la opinión de las personas con respecto a ese punto. Que, a ver, No, es eso súper nadie lo válido. entiende porque todos me dijeron que si estaba loco, estás loco. Tal. De hecho, lo debatimos públicamente esto en Twitter, Ajá. en un space y nadie estaba de acuerdo conmigo. Pero mira, el mismo caso de Midu, que Midu estaba cobrando, que él publicó sus salarios, o sea, que no es una cosa que sea secreta ni mucho menos. Él publicó sus salarios y él estaba en un tope bastante alto y Sí, dejó todo eso atrás para dedicarse simplemente a crear contenido cobrando muchísimo menos, casi la mitad de lo que sí. estaba cobrando como lead developer o algo así. No sé, no me acuerdo qué cargo tenía en Adevinta, pero estaba Él cobrando bastante plata. era enable.
algo así, se llamaba, bueno, se llama supuesto porque sigue estando. Pero bueno, es que luego ahí, eso es lo que te digo, llega un momento donde tú puedes pagar esas facturas con cierta cantidad y si le sumas luego lo otro, porque no todo es dinero, no todo va relacionado con el dinero, de que tienes tiempo para ti, de que eres tu propio jefe, de que puedes organizarte la vida como tú quieras, eso también tiene un valor muy, muy importante. Vale, me quedo con ese consejo también, ¿eh? Que acá también he venido a aprender hoy. Pues vale. Mira, ahora otro tema que me parecía interesante. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial está impactando hoy en día a la industria del desarrollo de software? Y realmente, ¿qué oportunidades o amenazas ves con relación a esto? Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse en toda, en la humanidad. Yo he escuchado personas que lo comparan como con lo mismo que ocurrió con la revolución industrial en su momento, pues más o menos algo así está ocurriendo ahora. Lo único es que yo creo que van surgiendo cosas como muy... esta mañana, de hecho, yo estaba limpiando el canal unos videos antiguos ahí y vi que yo hablé de ChatGPT 3 hace 2 años y medio, tres, algo así, y ya estamos en el 4.0 y prácticamente lo tenemos como algo diario y ya es normal para nosotros interactuar con la inteligencia artificial, lo tenemos a golpe de clic, etcétera, etcétera, etcétera. Está como democratizado, digamos. Ha llegado para quedarse. El que crea que esto es un hype está muy equivocado porque no solamente va a afectar y va a cambiar nuestro sector de la programación, sino de que las personas que son abogados tendrán que echarle un vistazo porque no es lo mismo leerte un expediente de 400 páginas a pasárselo a una inteligencia artificial que haga un resumen con los puntos importantes y leerte 200 páginas, por ejemplo. Obviamente ya ahí puede ser más productivo. Y incluso pues, le puedes pedirle a la inteligencia artificial de, en base a lo que has leído, oye, ayúdame a montar una estrategia de defensa para mi acusado. Todas las leyes están ahí y la inteligencia artificial se puede entrenar un LLM para que sea mucho más eficiente que un humano, obviamente, porque es una máquina y tiene más velocidad, ¿no? Dicho todo esto, no significa de que nosotros vamos a perder el trabajo. No, ahora mismo no, tal y como está ahora mismo la inteligencia artificial no. Pero sí que es cierto que quizás el proyecto que se hacía con 4 programadores seniors, pues ahora tú lo puedes hacer con 2 seniors y un junior. Gracias a la inteligencia artificial, gracias al copilot que te ayude a ser más eficiente, etcétera, etcétera. Principalmente para los test, tú puedes moquear más fácil algunas cosas. En mi empresa nosotros estamos haciendo una prueba de concepto para que Copilot escriba test unitarios de manera sola y que solamente tú vayas a revisar ciertas cosas. Todo eso se busca la eficiencia porque las empresas buscan maximizar al máximo el beneficio y eso es normal. Usted también tiene que tratar de ser más eficiente si es un freelance o si es un developer. Si usted duraba 4 horas haciendo una feature, si puede hacer 2 horas ahora, pues mejor, ¿no? Ujú. Y te vas a hacer otras cosas, no sé, ya sea estudiar por tu cuenta o tomar otro ticket del backlog, up to you, pero eso está ahí y como cuando yo escucho un developer que me dice, no, yo no utilizo inteligencia artificial, cuidado, cuidado, mucho cuidado, hay que prestarle atención. He escuchado personas que no les gusta que sigan utilizando herramientas y ni Copilot ni nada. O sea, yo o sea, en mi portátil personal sí uso una alternativa a Copilot que me gusta mucho, que es Amazon Q. Sí, Eh, Esa la utilizo bastante. Primero porque es gratis y creo que está bastante bien, honestamente. A pesar de ser es la gratis, que yo utilizo. está muy buena. Y ya con el trabajo sí utilizo Copilot, con la licencia de Team y tal, pero yo recomiendo las dos, honestamente. Y Sí. sí, sí he visto una cosa que me ha dado mucha gracia, que es el hype este constante cada 2 por 3 de ahora sí la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a los programadores, ¿sabes? Este cliché constante de que me hace mucha gracia porque a cada rato tiene que salir algún creador de contenido a decir, a ver gente, esto no es así. Pero me resulta gracioso porque no sé cuántos videos hay ya en internet sobre el mismo tema, honestamente. Sí, Es algo que vaya, sí estoy consciente de que con la llegada de nuevos modelos, con el GPTO, con el Llama 3, este 3.1 este ahora,
van a seguir creando, van a haber muchos nuevos negocios que sigan creando cosas con inteligencia artificial y me parece genial, honestamente. Y esperemos que siga así, que eso no baje, la verdad. Vale, entonces, vamos a otro tema que creo que es súper interesante, que tiene que ver con el trabajo remoto. ¿Cómo es la evolución del trabajo remoto en el ámbito del desarrollo actual? Y si crees que esto es una tendencia que llegó para quedarse o después de la pandemia ya va a empezar a irse más a on-site de nuevo. No, yo creo que llegó para quedarse y ya se ha quedado, está instaurado. Las empresas que no tenían esa filosofía, ya la pandemia les hizo ver que realmente funcionan, porque hay muchas empresas que siguieron funcionando durante la pandemia y no eran nada remoto, nada. Ahora normalmente lo que está es ese híbrido, porque yo, por ejemplo, sí que abogo por de vez en cuando ir a la oficina. Yo voy a la oficina, obviamente mi opinión no es muy válida porque en mi caso yo trabajo aquí a 8 minutos de mi casa, entonces obviamente a mí me saben a nada irme a la oficina, pero sí que abogo estar ahí con los compañeros de vez en cuando, y el formato híbrido yo creo que será el futuro 100%, ir 2 veces a la oficina, 2 veces a la semana, 3 en remoto normalmente, y yo creo que funciona y que si tú haces que esa persona, principalmente en Latinoamérica, que es más complejo el transporte, en República Dominicana es insufrible. Por ejemplo, si yo vivo en la zona oriental de Santo Domingo y normalmente todo el centro está en el centro de la ciudad, está en el otro lado. Desplazarte de un punto a otro punto, posiblemente yo llegue más fácil a Mallorca o a Málaga en un vuelo aéreo que desplazarme de un punto a otro, porque puedo tardar 4 o 5 horas en horas punta, ¿no? Hablamos de la mañana, hablamos al mediodía, porque en República Dominicana el colegio sale al mediodía, los niños salen del colegio al mediodía, sus padres lo van a recoger y es imposible trasladarte, y luego a las 6 de la tarde, cuando las personas salen de trabajar, está otra vez imposible moverte en la ciudad. Entonces, si tú ahorras que esa persona pierda 2 o 3 horas desplazándose de un lado a otro, pues obviamente esa persona será más feliz. Si una persona es más feliz, Donny, en general en la vida será más productivo, hará más cosas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que yo apuesto por un híbrido de que tú te sacrificas 1 o 2 días yendo a la oficina. Yo sí que le recomiendo a todo el mundo que si tiene que ir a la oficina, pues que se mude lo más cerca posible de su oficina para que evite tener que irse en transporte público o en su transporte propio. Pero en el caso de República Dominicana es imposible moverse en las horas puntas. Entonces, en mi caso, nosotros tenemos una ventaja de que en Barcelona, por ejemplo, el transporte es muy bueno y yo, aunque trabaje en la otra punta de Barcelona, yo puedo estar en media hora, 40 minutos. Yo antes iba cada día a la oficina y lo tenía a 35 minutos en metro, iba bien, iba tranquilo y sabía que a una hora determinada el metro pasaba y yo sabía que ahora iba a llegar a la oficina y llegaba bien. Ahora tengo la suerte de que estoy a 10 minutos andando, que obviamente eso es un plus, pero el formato híbrido es lo más adecuado para que tanto tus jefes que te quieren ver ahí en la oficina te vean, y tanto para ti que te ahorras mucho tiempo, porque claro, estando en casa, pues puedes recibir un paquete de Amazon, puedes realmente poner una lavadora y te vienes aquí a trabajar y ya cuando la lavadora acabe esté, etcétera, etcétera. Te he perdido, Donny. Sí, sí, se perdió por un momento. Espera, un segundo. Aquí. Vale, vale. Está... Ah, no puedo creerlo. Ya estoy por acá. ¿Ya se me escucha? Vale. Sí, sí, sí. No, sí, no sé. En fin, cosas del Orinoco. Este, yo honestamente he trabajado bastante remoto en los últimos años. No me he visto, no, desde hace un tiempo no me he visto en la... Eso me causaba cierta curiosidad, porque he visto cómo funciona bastante bien de alguna manera el trabajo remoto. Sí sé que hay como, creo que en cuanto a comunicación se hace un poco a veces difícil, porque sobre todo en trabajos remotos con bastante flexibilidad horaria, se hace a Ujú. veces un poco, o sea, hay como un horario donde tú estás eh, trabajando, pero hay momentos en los que como que puedes o no estar en la oficina.
¿sabes? Cuando ya tienes cierta flexibilidad, digamos que hay personas que trabajan de 9 a 6, otros que prefieren trabajar, empezar desde las 7, otros que prefieren desde las 8, pero tú siempre vas a intentar trabajar tus 8 horas, pero de repente si a las 3 de la tarde te vas y regresas a las 5, cubres las horas que te faltan, y muchas veces no... por esa parte entiendo el tema del trabajo híbrido, ¿no? Sí. Yo creo que desde cierto punto de vista, una empresa sí pudiera funcionar full remote, pero tiene que tener bien establecidas las estrategias para que funcione. O sea, si no planteas bien tus estrategias, honestamente, como no lo montes híbrido o te vayas a un full on-site, no te va a funcionar. Correcto, estoy de acuerdo. Aunque sí está cool que te quede el trabajo 8 minutos bien. La verdad La es verdad un que plus sí. que, claro, merece la pena. Ahí ya no tienes excusa para decir que estás enfermo y un catarrito y no puedes ir a la oficina. Cierto. Por esa parte, si no tienes de otra. Vale, joder, mira que tenía preguntas acá, ¿eh? Y se han ido bastante rápido. Y si hay una cosa que me gustaría es, si de los que están conectados, porfa, tienen alguna pregunta tanto para Besael como para mí, porfa, ahora es el momento, porque justo después anuncio, me voy de acá, voy a tomar unas cervezas y me voy a desconectar completamente, así que aprovechen hoy. Pregunten, pregunten. Igualmente, Besal, si tienes alguna pregunta que quisieras lanzar y tal, esos, o sea, algo que tengas pensado igual que quieras lanzar como pregunta general, estaría genial porque te digo, el video igual se queda y si alguien quiere comentar luego, pues súper bien. No, si quieres comentar un poco cómo ha sido la adaptación a un nuevo país, España, el desarrollo, cómo lo has visto. Vale. Vale, en lo que las personas van, bueno, los que estén conectados si quieren comentar algo. Vale, yo llegué en julio del año pasado acá a España. A mí me hacía ilusión irme de Cuba. A mi esposa no tanto porque mi esposa sí se quedó parte de, o sea, se quedó su mamá y su abuelo en Cuba. Y bueno, para mi suegro, porque yo llegué con mi esposa y mi suegro acá. Para mi suegro también fue un poco más fácil porque ya todo el mundo ya se estaba mudando para acá y hasta al final llegamos todos aquí a España, ¿no? Honestamente, al principio fue un cambio bastante drástico. Yo creo que de las primeras cosas fue entrando en la primera tienda, entramos a un Arramás. Y cuando vimos aquella tienda llena de cosas, joder, es que nosotros bueno, no lloramos de milagro, honestamente, que podíamos entrar, que podíamos entrar y que podías llevar un carrito y que nadie te revisaba los bolsos a la entrada y a la salida de la tienda, porque en Cuba tienes que dejar las mochilas y los bolsos, hay un guardabolso y tienes que dejarlo Sí, obligatoriamente ahí. O sea, no es esa libertad de tú moverte sin tener que estar, siempre se creen que la gente va a robar, ¿no? A sí. la tienda o algo. Entonces llegamos ahí y cuando vimos todo, bueno, no pudimos evitar, la primera compra fue ciento y tantos euros de un carrito lleno de cosas que no podíamos ni cargarlo con las bolsas que se nos están cortando la circulación. Y la verdad es que el cambio a lo bueno no se adapta rápido, a lo malo yo Sí. diría que no tanto, honestamente. Vale, mira, tengo una pregunta por acá que no tiene que ver con esto, pero que la deja Iván. Para Angular Signals, ¿crees que cambiará mucho la API? No, ya la API, yo creo que la API no va a cambiar. Ya cambió durante el preview que se lanzó, que teníamos el método mutate, que no tenía mucho sentido de por sí. Se cambió, se eliminó y realmente yo creo que ya lo que tenemos es lo que vamos a tener. Obviamente puede ser que se agreguen cosas, pero no creo que haya muchos cambios. Ya la API está cerrada, estoy muy contento con tener Signals en Angular, pero aún estoy más contento porque pronto tendremos, bueno, pronto, dentro de 1 o 2 añitos, sí, más o menos tendremos Signals también en JavaScript y aparte de eso la reactividad más o menos será como un estándar entre React y, bueno, todos los frameworks tendrán la opción de tener la reactividad estándar. De hecho, es mi charla nueva que tengo por ahí preparada con muchísimas ganas de dar para hablar sobre esa estandarización que está ocurriendo, todo lo positivo que es esto para todos nosotros, para los frameworks, para los desarrolladores, de que haya una API que funcione prácticamente igual en todos los frameworks de frontend. Eso es muy, muy, muy importante.
y aparte de las ventajas que dará, entonces estoy contento en ese sentido. Espero que haya contestado. Una última pregunta y Sí. para cerrar un poco el live que me gustaría saber. Ahora que tú comentaste que querías, o sea, tu plan es como tratar de jubilarte antes del tiempo de Ujú. vencimiento prácticamente de la edad de acá. O sea, Sí. ¿tienes a corto o mediano plazo pensado algún side project aparte de Dominicode para ti o simplemente enfocarte en el tema cursos y tal? Tema cursos, bueno, YouTube en general. Ahí justamente hoy estuve hablando con una persona que me ayuda a editar y demás, porque yo soy malísimo para editar, soy malísimo para hacer portadas y todo eso. Yo solamente sé hacer Angular. Y quizás habilitar uno u otro canal enfocado a lo mismo, pero por ejemplo un canal de short, un canal solamente de Dominico, dejarlo para contenido más lo que es el long, contenido largo, digamos, videos largos. Y todo enfocado a ese mundo y no salir de ahí. No tengo ninguna opción de crear un side project, no tengo ninguna opción de plantar hortalizas en República. No. Yo quiero como cerrar carpeta, irme a mi casa con lo poco que tenga y disfrutar de los míos. Hacer cosas Claro, que no he hecho y que por estar de este lado del mundo me he perdido muchísimas cosas. claro, no te ves con 80 años llevando Dominicode, por ejemplo. No, 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 O no, 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 no. no Quizás crees puede ser que, que yo delegue en mis sobrinos y en otras personas y yo esté ahí, pero no, si quieren seguir, que posiblemente no. Pero no. Espero que Dios no me castigue con eso. No. Vale, vale. Pero bueno, sigue siendo un buen plan de vida, honestamente. Y me alegro mucho. Oye, de verdad, muchísimas gracias por venir hoy. Eh, a pesar de que puse mal la hora, a pesar de muchas cosas, me alegro muchísimo porque a mí honestamente me hacía ilusión. La otra vez, eh, lo que se me quedó un poco de mal sabor fue que mi calidad de conexión no fuera lo suficiente, de que no se escuchara bien, y a pesar de eso salió un buen live. Sí, Y lo intenté y quiero ver si ahora en este nuevo proceso empiezo como a retomar un poco este espacio y quiero anunciar porque van a abrir muchas más personas a este espacio de Donispot. En las próximas semanas voy a estar con Alejandro Valenzuela, que tiene un canal que está empezando, él está empezando recién ahora en YouTube. El canal se llama Murciano Tech. Va a estar por acá Diego Kaplan de ID for Ideas, que es un proyecto de, no sé si es de Uruguay o Argentina, ya le preguntaré ya cuando me acerque un poco más. Tengo confirmado bueno, a ver si no me planchan después, pero no tengo confirmado con Antonio, ay, joder, Antonio creo que es Leiva, algo así. sí, Él se de dedica, Android. él es experto en Kotlin, en todo el tema Sí, Android y tal, y me confirmó que le gustaría participar. Incluso con Aristides Guimerá del canal Aristidevs, sí. también me dijo que le gustaría pasar por acá. Entonces, como que quiero hacer, más que crear contenido ahora de programación, me gustaría como tener un espacio ameno donde conversar de temas de este tipo de cosas y que, o sea, más que la persona que venga entrevistada o a compartir, a charlar, tenga un tema concreto para hablar, sino hablar de temas actuales, hacerlo así como más suelto, más ligero, hablar de cosas que le interese a esa persona, que creo que le puede interesar a muchas otras personas también. Creo que va por ahí el nuevo objetivo de mi canal. Muy bien, muy bien, muy bien. Y mantente, no te pierdas tanto, por lo menos un video a la semana o un live a la semana Sí, publica, haz algo, porque eso es muy importante, la constancia. y dile a Héctor que lo estoy buscando. Ya Que me la, que me le la envié un debe, mensaje, me le la envié debe. un mensaje y ahora se lo decimos desde aquí, públicamente, Ahora que famosillo no se me va a perder. ¿cierto? Nada, que realmente más por un tema. A ver, yo esto ya no lo hago ni tan siquiera. Al principio te juro que lo hacía porque quería crecer y tal, pero ya lo vamos por un tema que me ayuda un poco también es como una terapia también, un poco. Sí, Me ayuda como terapia. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos los que pudieron estar en el live. Gracias a ti, Besael, de nuevo. a Y ti. pues nada, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y todos a Correcto. disfrutar ahora. Una Vale, cervecita, que nos las puedes cerrar la merecemos. transmisión. Nos vemos entonces. Bye bye. Vale, cerrando.